estaba visitando la iglesia en Olaya, que eso es bien arriba, y tuvimos una reunión allá muy bonita con las personas que estuvimos, porque pues ayer llovió en Medellín. Entonces esta es la única iglesia en donde la gente, a pesar de que llueve, viene al culto. Claro. Allá de pronto, pues por las dificultades de la lluvia y eso, no pasó. Entonces había poquitas personas, pero bueno, fue un muy buen tiempo. Hacía mucho no tomaba una aguapanela con leche. Yo tomo mucha aguapanela, pero no con leche, estaba muy buena. Y bueno, estábamos hablando acerca de las vidas de los discípulos de Jesús. Entonces, hagamos un ejercicio, porque la Biblia no nos cuenta muchas cosas, porque la historia de la gente que Jesús tocó sigue, pero la Biblia no nos cuenta eso. Entonces ayer reflexionábamos, por ejemplo, y yo cuando iba para la casa reflexionaba mucho, por ejemplo, en un Zaqueo, ¿cierto? Zaqueo, el chiquito que se montó en un árbol. ¿Qué sentirá Zaqueo después pasando por ese árbol, después de que Jesús se fue? ¿Cierto? ¿Qué pensará? Se acordará de ese momento, ¿no? De cuando él se montó para ver a Jesús. Solamente él quería verlo, pero Jesús en realidad lo bajó y se fue a la casa y le gastó el mercado y comió con él. ¿Qué pensará, por ejemplo, la mujer samaritana al sacar agua del pozo otra vez, cuando se encontró con Jesús a las 12 del día y pues todo eso transformó su vida completamente? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los magos del oriente que nos narra Mateo o Lucas, o los dos? Cuando vuelven, ¿siguieron leyendo el tarot y las estrellas? Seguramente. Pero ¿qué pasó con su vida al encontrar a la persona que habían buscado? O sea, que habían encontrado. Y así, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, de la que muchas veces se ha enseñado acá. Ella no podía tocar, no podía entrar al pueblo, pero ahora ya puede caminar, va a la tienda, compra una bolsa de arepas, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso para ella? Después de 12 años de no poder hacer eso. O con los leprosos que Jesús sanó, que fueron un montón, que tampoco podían entrar, que tampoco podían estar en la casa de alguien. No había televisión, pero alguna cosa inventaban hacer. Que tampoco podían ir a la sinagoga, que tampoco podían comprar un mercado, que tampoco podían hablar y chismosear con sus amigos, sino que tenían que vivir en la ciudad de leprosos que quedaba afuera. Y ahora ya pueden entrar porque ya no son leprosos. Eso cambia todo lo que ellos son y lo que ellos eran. Cuando Jesús entra a la vida de una persona, y yo sé que aquí todos estamos de acuerdo en eso, la vida cambia. La vida cambia. Y lastimosamente para algunas personas no cambia como debiera, ¿cierto? Muchas veces alguien conoce a Jesús, pero se le pasa por alto. ¿Cuánta gente? Por ejemplo, piensen en Caifás, el líder del templo. Hay una canción de Marcos Vidal que se trata de él y es muy buena. La canción lo que dice es que Caifás está desde una ventana viendo la tormenta y viendo la cruz, como un trueno ilumina la cruz allá al fondo, en Gólgota. ¿Y qué pasará por la cabeza de Caifás, cierto? Que cómo no pudo creer en él. Entonces, ¿qué pasa con un Caifás que vio a Jesús muchas veces y no? ¿Qué pasa con un centurión romano que está ahí a los pies de la cruz y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios? ¿Cierto? Esas cosas no nos cuenta la Biblia, pero no es difícil en algunos casos extrapolar y pensar qué fue lo que pasó. Así que yo quiero que hablemos de 3 momentos que nos hablen un poco de eso. Primero, es una visita nocturna y está en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 16 es un versículo que todos no sabemos, pero se da en el contexto de una conversación de Jesús con Nicodemo. Vamos allá, Juan capítulo 3. Nicodemo es sin duda uno de mis personajes favoritos del Nuevo Testamento, de los Evangelios, y espero explicarles por qué hoy. Nicodemo solamente aparece en el Evangelio de Juan, no aparece en ningún otro evangelio. El Evangelio de Juan es diferente al resto de los otros 3 evangelios, pues todos son diferentes, pero los 3 evangelios, los primeros 3 son sinópticos, o sea que hay historias similares en ellos, que usted puede encontrar una historia aquí en Marcos y que algunos detalles cambian, pero la encuentra también en Mateo, y que algunos detalles de pronto cambian, pero la encuentra también en Lucas. Eso los hace sinópticos, que son similares. Pero en Juan es totalmente diferente a los otros 3. Y Juan es el único que presenta a Nicodemo y lo presenta en 3 momentos del libro. El primero es Juan capítulo 3.
Nicodemo llega y vamos a leer los primeros versículos. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces ya ahí nos presentan a Nicodemo, que primero Nicodemo es un fariseo, es un fariseo, y segundo, no es cualquier fariseo, es uno de los principales, ¿cierto? Dice: este vino a Jesús, en el versículo 2, de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El propósito del Evangelio de Juan, y está en el capítulo 20, es que él dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está el propósito. ¿Por qué escribió Juan eso? Para que toda la gente que lea Juan crea que Jesús es el Hijo de Dios. Pero primeramente nos presentan a Nicodemo y él dice: ¿sabemos que eres el Hijo de Dios? No, dice: sabemos que Dios te envió como un maestro, que nadie hace estas cosas si Dios no está con él. Jesús empieza a confundirlo con un montón de imágenes del agua, del viento, de nacer de nuevo, que Nicodemo no entiende, porque el énfasis de esos primeros versículos es que Nicodemo llega en la noche, y llega en la noche es porque le da pena acercarse a Jesús en el día, y le dice: Señor, es que yo soy fariseo, no, y de los principales, yo sé quién eres tú, yo te leo, o sea, eres un libro abierto para mí. Y Jesús lo que hace es enseñarle que él no sabe nada. Miren más adelante, después de que Jesús le ha dicho un montón de cosas, en el versículo 10, ¿qué le dice Jesús? ¿Eres tu maestro Israel y qué? ¿Y no sabes esto? O sea, al suelo lo bajó, como no me vengas con esos aires de que conoces quién soy yo, porque lo que está a punto de pasar con Jesús no lo conoce nadie, es nuevo totalmente, rompe los esquemas de lo que la gente creía saber. Así que eso es lo que Jesús le está intentando enseñar a Nicodemo. Por eso dice: ¿cómo así? Tú no puedes que eres maestro, y porque le ha dicho un montón de cosas, y él es como: ¿cómo alguien puede nacer de nuevo? El aire viene y nadie sabe dónde va, y un montón de cosas que, miren, sinceramente ni yo entiendo. Hay unas cosas que yo estoy leyendo ahí, yo soy como: bueno, Señor, en el cielo me explicarás, y sigo al 4 porque son complicadas. Y Nicodemo también está igual de confundido. Esa es la primera vez que vemos a Nicodemo. Jesús habla con él, no nos dice ni se despidieron, no nos dicen nada más, seguramente se despidieron y Nicodemo se fue. Vamos ahora al capítulo 7. Capítulo 7 presenta a Jesús en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta donde el pueblo de Israel recuerda los 40 años en el desierto. Entonces la gente no vivía en sus casas por esa semana o los días que eran, creo que eran 14, no estoy seguro, y sino que se hacían unas enramadas, unas tienditas afuera o en el balcón o algo, como para vivir en el desierto por esa celebración, recordar cómo Dios proveyó en cada uno de esos días. Por eso es que y no es el punto aquí, pero por eso cuando Jesús dice en el último día de la fiesta: el que tiene sed, venga a mí, de su interior correrán ríos de agua viva, significa tanto, porque están recordando el desierto, donde lo que no hay es agua. Entonces por eso, y lo hacen en el día en donde todo el mundo está escuchándolo, y eso alborota al pueblo, y el pueblo es como: este hombre nadie ha hablado como él, ¿será que él es el Cristo? No, pero el Cristo no nace en Nazaret, él es de Nazaret y no es de Belén. Y en todo ese alboroto, los fariseos, como es una fiesta y como los romanos, cualquier alboroto los alerta, los fariseos lo que trataban de hacer era: calmado pueblo, porque si no nos van a hacer mal. Entonces traigan a Jesús, mandaron a traer a Jesús. Y el versículo 45 dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿A quién? A Jesús. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso han creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo?
escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Nicodemo está ahora, primero ya lo vimos hablando con Jesús en secreto, ahora está tratando de hacer algo como un poquito público. Yo lo tengo aquí como entre comillas, entre signos de pregunta. Nicodemo es el primer mártir, porque es el primero que sale como a medio defender a Jesús y lo calla. Él está diciendo, ¿cómo se les ocurre? La ley dice que a alguien antes de meterlo a la cárcel hay que escucharlo, porque él está tratando de frenar que a Jesús lo metan a la cárcel. Y los fariseos, sus amigos, los que él trata todo el tiempo, le dicen, ¿acaso eres Galileo? Porque ser Galileo ya ahí era malo. ¿Acaso no lees la ley? Que de allá no ha salido ningún profeta. Ese hombre no es ningún profeta, ese hombre no es ninguna persona especial. Así que vamos viendo nada más en estos dos versículos cómo Nicodemo está cambiando. Porque yo no sé si ustedes recuerdan a otro fariseo aparte de Nicodemo que haya defendido a Jesús. Yo no recuerdo ninguno. De pronto hubieron, pero la Biblia no me parece mostrar a nadie más. De los fariseos, Nicodemo. De esa conversación al capítulo 7, Nicodemo ya ve a Jesús distinto y está tratando de frenar a sus compañeros de que hagan daño. Por último, en el capítulo 19, ya Jesús ha muerto. Capítulo 19, versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se le concedió entonces, y vino entonces y se llevó el cuerpo de Jesús. También, ¿quién? Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche. A Juan le encanta decir que Nicodemo fue a visitar a Jesús de noche. Esa es la tarjeta de presentación de Nicodemo. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. O sea, Nicodemo tenía plata. Pero vemos a un Nicodemo que está visitando la tumba de Jesús. Esos son los 3 pasajes en donde Nicodemo aparece en toda la Biblia. Y como les dije, no es difícil a veces extrapolar ciertas cosas que pueden estar pasando en la vida de Nicodemo. Vemos a un hombre que le visita porque es curioso, porque dice: Jesús es distinto a cualquier loco que aparece por ahí predicando. Y va y quiere hablar secreta y privadamente con él, de tú a tú. Habla. Después vemos a Nicodemo defendiendo a Jesús, de cierta manera, porque pues tampoco es que salió a decir que no lo maten, él es Dios, no, pero tratando de frenar, porque él está inmerso en el otro lado, en el otro bando. Él está ahí. Él está en filas enemigas. Él es amigo de la gente que quiere matar a Jesús. Y Nicodemo parece estar entendiendo quién es Jesús. Y después vemos a Nicodemo visitando la tumba de Jesús. Los únicos que aparecen en la Biblia visitando la tumba de Jesús son discípulos de Jesús. Son los únicos que aparecen en la Biblia visitándolo. Nadie más lo visita. Juan no dice que Nicodemo, que también era discípulo de Jesús, Juan se mantiene en la primera actitud de Nicodemo. No podemos decir, porque el Evangelio no nos dice que Nicodemo se volvió después de la iglesia primitiva, porque tampoco sabemos eso. La Biblia sí nos dice que muchos fariseos entraron a la iglesia primitiva. Que ahí estaba Nicodemo, no. Pero algo estaba pasando en la vida de esta persona. Después de conversar con Jesús, algo empezó a cambiar. Él empezó a entender algo distinto. Que lo que estaba pasando, que el reino de los cielos que se estaba implantando era distinto a lo que él imaginó. No entendía todo y le causaba curiosidad. Vamos a la segunda historia, el peso de la cruz. En el capítulo 23 del Evangelio de Lucas nos presentan a una persona muy particular. Versículo 26. Dice así: llevando a Jesús, porque es a Jesús a quien están llevando, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz,
para que la llevase tras Jesús. Muchas veces, y no es que sea incorrecto del todo, las películas y la imagen que tenemos de Jesús caminando por la vía dolorosa es a Jesús con la cruz en los hombros. Pero Jesús iba adelante caminando y era Simón el que llevaba la cruz. La pasión de Cristo, yo recuerdo mucho esa escena, la pasión de Cristo los pone a los dos, porque Jesús iba cayendo, ¿no? Que esa es una de las escenas más tortuosas de esa película, no es como, Dios mío, alguien que le ayude. Y dice que Simón de Cirene venía del campo, o sea, el pobre hombre estaba en la suya, ¿sí me va a entender? En sus negocios, él venía de su finca o para su casa, él no tenía nada que ver, y lo sacan, ¿y quién le dice que no? Un romano, y cargue la cruz. El que carga la cruz hasta Gólgota es Simón. Y entonces Simón es el que escucha los llantos de las mujeres que lloraban por Jesús. No eran llantos por él que llevaba la cruz, eran llantos por Jesús. Escucha los escupidos y las groserías de los que odiaban a Jesús, que tampoco eran hacia él. Quién sabe si le cayó alguno. Era hacia Jesús. Pero no es la única vez que Simón de Cirene aparece en los evangelios. En el mismo pasaje, en un evangelio sinóptico, o sea, Marcos, capítulo 15, está la misma historia. Y Marcos nos cuenta algo distinto. Muy pequeño, pero muy diciente. 15, versículo 21. Dice así: obligaron a uno que pasaba. Y ahora sí nos explican un poquito más. Él venía al campo y lo obligaron. Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que llevase la cruz. Es muy chistoso, yo no sé si a usted le ha pasado, que usted está con otras dos personas y ellos están hablando de cosas que usted no conoce. O sea, de pronto están hablando de una película que usted no se ha visto y hablan de la película, o hablan de un deporte que usted no conoce. Entonces hablan de fútbol americano y hablan de los jugadores y del nombre de los equipos, y uno está ahí mirando para el techo, que uno no sabe qué es eso. Eso nos ha pasado a todos. Marcos, el que escribe el evangelio de Marcos, Juan Marcos, sobrino de Bernabé, discípulo de Pedro, según la tradición, este fue el primer evangelio que se escribió. Y Marcos no conoció a Jesús, él escribe lo que le cuentan, en este caso particular lo que Pedro le cuenta. Por eso Marcos no empieza narrando el nacimiento de Jesús, no empieza narrando los pastores y los ángeles y los magos, porque yo no sé si Pedro sabía eso. Lucas sabe eso, porque Lucas sí era discípulo de Jesús, de los lejanos. Lucas sí parecía ser amigo de María. Mateo era discípulo de Jesús, era de los 12, pero Marcos no. Marcos llegó después de que Jesús se fue, así que él no cuenta muchas cosas. Por eso Marcos es el evangelio más corto. Pero Marcos nos habla de Alejandro y de Rufo. Ahora, ¿quiénes son Alejandro y Rufo? Usted y yo no sabemos. Literalmente en este momento es como, él era el padre de Alejandro y Rufo. Vea, en serio. Marcos pertenece a la iglesia primitiva, y lo que Marcos nos está queriendo decir es: estas dos personas son de la iglesia primitiva. Y no son cualquier persona de la iglesia primitiva, porque esto lo lee toda la iglesia en Israel, y toda la iglesia en Grecia, y toda la iglesia en Roma, y toda la iglesia en Asia. Porque para eso se hace el evangelio, para que lo lea todo el mundo, para que lo compartan. Así que Alejandro y Rufo eran conocidos. La tradición dice que Alejandro y Rufo eran misioneros. Eso no lo cuenta la Biblia. Por eso hay que Wikipedia y Google existen. Entonces, eso ya de por sí podemos imaginar cosas. Que el papá llegó tarde a la casa y le preguntaron por qué llegó tarde, y sudado, y cansado, y traumatizado, porque acaba de ver a un hombre lleno de sangre y tirado en la cima del Gólgota sobre una cruz que él cargó hasta allá. Yo me he puesto a pensar en eso y yo soy como, ¿será que Simón sintió culpa? Porque él es el que está llevando la cruz donde van a colgar a Jesús. Pues igual no tenía opción, ¿no? Pero
fuerte. ¿Qué pasa por la mente de Simón? Es un ser humano, así que nosotros también podemos tratar de esforzar, pensar un poquito. ¿Qué pasa por la mente de Simón después de ver semejante crueldad hacia un hombre? No nos dicen si él sabía quién era Jesús antes de eso o no. Marcos es el que nos dice que él era padre de 2 personas que la iglesia conocía. Así que la vida de este hombre cambió. Y sus hijos cambiaron por ese peso de la cruz. Y por último, esta historia sí es muy conocida, de personajes muy conocidos. La titulé, y vamos a ver si alguien no se da cuenta antes de que yo lo diga, lo voy a decir muy rápido. La titulé, ¿es el Señor? La pesca milagrosa son 2 eventos que pasan en los evangelios. Uno pasa en Lucas, el otro pasa en Juan. Lucas capítulo 5. Está Jesús junto al lago de Genesaret. Y entonces Jesús predica desde el barco de unas personas que están ahí pescando, que están en realidad lavando las redes, no pescaron nada, están terminando su día, estuvieron toda la noche pescando. Cuando Jesús termina de predicar, en el versículo 4 dice que les indica que vayan mar adentro y que echen las redes. Simón le dice, toda la noche estuvimos, no hemos pescado nada, pero igual fue. Y dice el versículo 6 que echando las redes llegó un montón de peces, muchos. Y dice el versículo 6, tantos eran que la red se rompía. Llegaron otros 2 compañeros que resultaron ser Juan y Santiago o Jacobo. Y Pedro, después de ver semejante milagro, dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y ahí se vuelven discípulos de Jesús, los 3, no solo 3, los 3 discípulos más cercanos de Jesús están ahí en ese milagro: Juan, Jacobo y Pedro. Después de que pasa la historia y Jesús viene y va, muere y resucita, en Juan 20, 21, al final del Evangelio de Juan, lleguen allá conmigo, vuelve a pasar otra pesca milagrosa. Ahora ya no solo son Jacobo, Juan y Pedro, sino que también está Natanael, está Tomás y hay otros 2 discípulos de los 12 que no dicen quiénes son. Salió Pedro, dijo que iba a pescar y los otros fueron con él. Y dice que cuando iba amaneciendo, o sea, ¿qué pasó? Estaban otra vez pescando de noche. Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, es el versículo 4. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. O sea, no había pescado nada. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, yo no sé por qué la gente le hace caso a un desconocido que llega a la playa, pero bueno. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Volvió a pasar el mismo milagro. Uno antes de la muerte de Jesús, otro después de la muerte de Jesús. O sea, hay por lo menos, por hacer una extrapolación, 3 años entre un evento y el otro. Porque eso duró el ministerio de Jesús. 3 años. Y dice que los otros discípulos, otra vez llegan otros a acompañarlos, sacan. La diferencia entre las historias son interesantes. En la primera historia la red se rompía, en esta no se rompía. Y de hecho Juan se encarga de decir, eran tantos los peces, pero igual no se rompía la red. En la anterior historia no nos decían el número de peces, solo nos decían que eran muchos. En esta nos dicen que eran 153. En ambas historias están en el mismo mar, en la misma playa donde pasó. Olía, la experiencia ya era como sospechosa, es que está pasando lo mismo, el déjà vu, ¿no? Era como... Y Juan es el que grita a Pedro diciéndole, es el Señor. De una vez se dan cuenta que lo que está pasando es que Jesús está en la orilla. Jesús había muerto,
Era la tercera vez que se les aparecía, pero Jesús era de los que se aparecía, los saludaba y ¡puf!, se iba. Eso era lo que pasaba con los discípulos camino a Emaús, que Jesús les parte el pan y apenas parte el pan ellos se dan cuenta que ¡puf!, ya no está. Esa ansiedad con la que los deja, ¿no? Y ellos van y se devuelven toda la noche a decirle a los 12, hemos visto a Jesús, y llegan a donde los 12 y ¡pum!, aparece Jesús. Y ahí es donde Tomás dice, bueno, Tomás no dice porque él no estaba, pero ahí está el tema de la prueba de meterse la mano en el costado. Pero era así. Entonces ya lo habían visto, pero igual era como, pues, estaremos locos, si será real, ¿no? Era raro, era diferente. Entonces ellos están pescando. Lo que ellos eran pescadores antes de que Jesús llegara. Pero cuando pasa la misma circunstancia, de una vez reconocen quién es la persona. Y Pedro salta casi semidesnudo y llega a la playa. Vamos a leer en el versículo 7, donde estamos. Dice, aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra, sino como 200 codos. Bueno, está ahí. De una vez recuerdan quién es Jesús, pero hay otra diferencia, una muy importante y muy curiosa que narra Juan. Antes de ir allá, hemos hablado de 3 historias donde Jesús entra y la vida de las personas cambia, se altera, es distinta. Si su rumbo era hacia acá y ahora es hacia allá, hay una curva, hay algo que transforma lo que pasa. Y los que estamos acá, creo que en la totalidad conocemos a Jesús y nuestra vida tuvo que cambiar. Y si no ha cambiado es porque no lo conocemos. Hemos hablado de Simón de Cirene, una persona que todavía no es capaz de ser discípulo de Jesús y dejarlo todo como lo hicieron otros, que sigue allá sumergido en esos ambientes, digamos, hostiles al evangelio, que sigue yendo de noche, que sigue hablando pasito, pero que igual algo está pasando en su vida. Hemos hablado de Simón de Cirene, que Marcos nos insinúa que sus hijos fueron transformados por la historia de Simón, así que es fácil por lo menos concluir que Simón también lo fue. Y ahora hemos hablado de Pedro y de Juan, que estando en una circunstancia similar, que estando en una problemática, porque trabajar toda la noche sin pescar nada es la cosa más frustrante del mundo, o debe serlo, yo no es que lo haya hecho, reciben el mismo milagro, pero la primera vez hasta ahora conocen a Jesús, la segunda vez de una vez saben que es Él. Y si en nuestras vidas el Señor ha saldado las deudas, cuando tengamos deudas tenemos que seguir creyendo que el Señor va a aparecer en esa orilla. Y si en la vida nuestra, cuando tengamos problemas en los matrimonios que están acá, como el Señor salvó nuestro matrimonio en el primer año, en el segundo año, lo va a salvar en el tercero, en el cuarto, en el 20º, porque es el Señor, es Él mismo. Tiene que nuestro corazón reconocer de una vez su presencia, su modus operandi, ¿cierto? Cómo Él actúa, lo que Él es capaz de hacer, que cuando me lastimaron, Él es capaz de sanar, que cuando yo tengo un remordimiento y un rencor contra alguien, Él es capaz de hacerme libre, que cuando yo tengo necesidad, Él es capaz de proveer. Así tiene que saltar así, como Pedro. Y el versículo 9 dice algo que es muy curioso y dice que al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús, cuando les pregunta, les dice, ¿tienen algo de comer? Y ellos dicen no, pero cuando ellos llegan con 153 peces, Jesús tiene comida, tiene pan, tiene un pez, tiene fuego. Jesús los invita en el versículo 12 y les dice, vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar
preguntarle si era Jesús, lo cual parece indicar que su apariencia era distinta a la que tuvo antes de morir, porque era como, él es Jesús, se está comportando como Jesús, dan ganas de preguntarle, pero mejor no le preguntamos. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Y ahí termina la historia de Juan. Porque cuando Jesús resucita, Él no necesita, Él ofrece. Cuando Jesús resucita, cuando estuvo en esa cruz y Él dice, consumado es realmente lo que es, ya está terminado. Él nos hace pasar por necesidades, y cuando le dice a Pedro y a Juan, si tienen algo de comer, no es porque Él tenga hambre, es la necesidad, es señalar al problema de Juan y Pedro, es que no tienen nada que comer, ni siquiera ellos tienen, ni siquiera ellos han pescado. Pero cuando ellos llegan a donde Jesús, Él es el que les da el pan, Él es el que les da de comer. Así que estas historias nos tienen que recordar quién es el Señor, qué es lo que Él ha hecho, porque Él lo puede hacer de nuevo, porque Él lo puede hacer otra vez. Ese milagro se puede repetir, ese milagro puede ser mayor. Y de una vez nuestro corazón debe reconocer, es Él el que lo está haciendo. Los muchachos saben, la mayoría de ellos saben, cuando hicimos el campamento Inconmovibles, pasaron un montón de cosas, el campamento local. Y faltando que 3 días para el campamento, ya teníamos 2 fincas, 2, no una. Y esa época fue tensa porque era como, Dios mío, vamos a llegar a un ranchito, porque literalmente era una cosa chiquitica y después llegamos a 2. Fue el mismo día, imagínate, fue el mismo día del evento. Entonces digamos que esa fue mi primera pesca milagrosa. Y hace un mes, en un evento distrital, teníamos por ahí 10 inscritos de 100. Yo no puedo tener la misma duda que tenía en el Inconmovibles. No puedo permitirle a mi corazón dudar así, no puedo. Y ayer o antier cerramos inscripciones, tenemos 4 personas. Y nos tocó decirle a un montón de gente y todavía me siguen escribiendo, me toca decirles no tengo cómo recibirlos. Y esa es la cotidianidad que el Señor tiene que afectar. Los milagros de Jesús no fueron fuego del cielo, fueron un ciego viendo, fueron una madre viendo a su hijo de pie vivo otra vez. Y ese niño tenía que después comer y se aguantó los regaños de su mamá y se aguantó la pela de su mamá y tenía que ir a estudiar, pero estaba vivo, era distinto. Así que nuestro corazón y nuestra vida, que ha visto al mismo Jesús caminar una y otra vez en cada situación, no puede dudar de la misma manera en que dudó. Y si lo duda, tiene que reconocer que Él volverá. Él va a volver a hacerlo de nuevo. Él puede hacerlo de nuevo. Él puede cambiar otra vez nuestra trayectoria. Y cuando eso pase, que nuestro corazón diga como Juan, es el Señor, es el Señor. Póngase de pie.